Por tanto, dejando los principios de la doctrina de Cristo, sigamos adelante a la perfección, no volviendo a poner el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos y de la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Jesús es el autor de nuestra salvación eterna. Hebreos 5:9. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él le dará al que tiene sed la fuente del agua de la vida, la salvación eterna, gratuitamente. Apocalipsis 1:8, 21:6 y 22:13. Jesús comienza y termina la salvación eterna de cada cristiano, pero es axiomático que todo lo que Dios comienza espiritualmente a través de instrumentos humanos debe comenzar por lo más pequeño. No fuiste separado del vientre de tu madre como un ser humano maduro y adulto. Te tomó entre 13 y 20 años alcanzar el máximo crecimiento en la esfera física. Pero el punto es que teníais que empezar por algún lado. Y ese comienzo fue cuando tu madre concibió. En ese preciso momento no eras más grande que un punto o el punto al final de esta oración. Y es, figurativamente, lo mismo en la esfera espiritual. Hubo un tiempo en la vida de cada verdadero seguidor de Cristo en el que comenzó a ser cristiano. Todos comienzan como bebés espirituales. Y si aún no eres cristiano, pero quieres convertirte en uno, debes comenzar como un bebé en Cristo, no como un cristiano maduro y adulto. Los primeros principios. En el primer grado, un niño pequeño no comienza su estudio de matemáticas resolviendo ecuaciones superiores. Comienza con 1 más 1 igual 2. De la misma manera, uno debe comenzar su vida cristiana aprendiendo los primeros principios de los oráculos de Dios, los primeros principios de la doctrina de Cristo. Hebreos 5:12 y 6:1. El cristiano recién engendrado primero debe estar completamente fundamentado en lo básico. Todo cristiano, cuando se convierte por primera vez, es comparado con uno que usa leche, siendo inhábil en la palabra de justicia porque es un niño en Cristo. Hebreos 5:13. Pero, ¿cuáles son los primeros principios de la doctrina de Cristo? ¿Qué es esta leche de la palabra? ¿Qué doctrinas específicas debe comenzar a entender incluso en el campo de entrenamiento, ese periodo preliminar justo antes de convertirse en cristiano y durante su periodo de conversión temprana? ¿Dónde se encuentran en la Biblia? Los siguientes se enumeran en Hebreos 6, 1, 2. 1. El arrepentimiento de las obras muertas. 2. La fe en Dios. 3. La doctrina de los bautismos. 4. La imposición de manos. 5. La resurrección de los muertos. Y 6. El juicio eterno. En las páginas siguientes se encuentra una explicación resumida de cada una de estas doctrinas fundamentales. Arrepentimiento de obras muertas. La paga del pecado es muerte, proclamó el apóstol Pablo, y cada ser humano ha contribuido con su parte a los pecados del mundo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, declaró Pablo a los romanos, Romanos 3:23. Todos hemos caminado en contra del camino de vida de Dios en el pasado. Hemos realizado las obras de la carne, hemos cumplido los deseos y las concupiscencias de nuestras mentes y nuestros cuerpos. Hemos andado de acuerdo con el curso establecido para la humanidad por Satanás, el diablo, en el cual en otro tiempo anduvisteis conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros teníamos nuestra conducta en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, cumpliendo los deseos de la carne y de la mente, y eran por naturaleza hijos de ira como los demás. Efesios 2:2-3. Bastante sencillo. Todos hemos realizado obras que solo nos han llevado a la muerte eterna. Como dijo Pablo, ¿qué fruto teníais, pues, en aquellas cosas, pecados, de las cuales ahora os avergonzáis?
porque el fin de esas cosas es la muerte. Romanos 6:21. También escribió que estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. Estábamos, por así decirlo, en una especie de corredor de la muerte espiritual, esperando la ejecución de una pena capital merecida y justamente. Nos ganamos esta pena simplemente haciendo lo que es natural: pecar. La pena de muerte por los pecados tiene que ser pagada. Pero Dios, en su vasta misericordia, ha provisto un camino por el cual puedes evitar ese castigo extremo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios no está dispuesto a que ningún ser humano tenga que pagar esa pena final por el pecado. Ver 1 de Timoteo 2:4 y 2 de Pedro 3:9. Desea que todos reclamen el sacrificio de su Hijo Jesucristo para la remisión de sus pecados personales. Este es el único medio por el cual una persona puede evitar tener que pagar esa terrible multa. Jesucristo se hizo carne humana, vivió una vida sin pecado y pagó la pena de muerte en tu nombre. Él proporcionó una manera para que entres en la eternidad. Pero hay algo que debes hacer. Debes aceptar ese sacrificio en tu nombre, demostrando que ya no deseas continuar en esa forma de vida pecaminosa que te calificó para la muerte en primer lugar. Demostrar nuestra aceptación del sacrificio de Cristo al cambiar nuestra forma de vivir. Este cambio de dirección se llama arrepentimiento en terminología bíblica. Pero, ¿de qué nos arrepentimos? Del pecado. Los movimientos, acciones u obras que conducen a la muerte se definen simplemente como pecado. El pecado es la violación o transgresión de cualquiera de las grandes leyes espirituales de Dios. 1 de Juan 3:4. Arrepentirse simplemente significa cambiar de dirección. Nos volvemos del camino de la autocomplacencia al camino del dar. Dejamos de servir a las lujurias y deseos de nuestra propia carne y comenzamos a servir a los demás. Nos volvemos del egoísmo al altruismo. Cuando demostramos nuestra voluntad de cambiar, Dios aplica el sacrificio de Cristo en nuestro comportamiento. Entonces estamos libres de la culpa aplastante del pecado. Somos perdonados y nuestras conciencias están limpias. Pablo lo explicó de esta manera. Cuanto más limpiará vuestra conciencia de obras muertas la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios para servir al Dios vivo. Hebreos 9:14. ¡Qué maravillosamente simple! Ninguna cantidad de obras humanas puede producir el perdón de los pecados. Ni siquiera las grandes leyes sacrificiales del Antiguo Testamento podían producir el perdón ni una conciencia limpia. Esas leyes eran solo un tipo de lo que estaba por venir. Pablo explicó que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era figura para el tiempo entonces presente, en el cual se ofrecían dones y sacrificios que no podían hacer perfecto al que hacía el servicio en cuanto a la conciencia. Hebreos 9:9. Estas obras también estaban muertas en el sentido de que no podían producir vida eterna, no podían perdonar el pecado, no pudieron borrar el registro, no pudieron purgar la conciencia de la culpa del pecado, pero sí representaron o tipificaron el gran sacrificio del Cordero de Dios, Jesús. Mientras los que estaban bajo la administración del Antiguo Testamento guardaban la ley de los sacrificios, estaban representando el sacrificio del Hijo de Dios. Finalmente, cuando ese gran evento realmente ocurrió, ya no fue necesario retratarlo en tipo. Con la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, el sistema de sacrificios del antiguo Israel también pereció. Ninguna cantidad de obras humanas físicas puede lograr el perdón de los pecados. No hay forma de que podamos compensar el pecado. Las cuentas, las indulgencias, la penitencia, los ayunos o la aflicción de la carne de alguna u otra manera no borrarán la culpa del pecado. No puedes castigarte por el pecado y así evitar el castigo de Dios. Solo un espíritu arrepentido traerá la misericordia de Dios. Dios mira a los que son de espíritu manso y contrito,
a los que tiemblan ante la espada de dos filos de su palabra. Dios reconoce un espíritu quebrantado, una humilde búsqueda de perdón y misericordia. Dios honrará la actitud de todos los que estén dispuestos a apartarse de las obras y hechos que son pecaminosos y que solo resultan en la muerte. Se nos amonesta a través de los escritos de Mateo. Producid, pues, frutos dignos, aptos para mostrar, de arrepentimiento. Mateo 3:8. El verdadero arrepentimiento piadoso es un regalo de Dios. No es algo que se pueda elaborar desde dentro de la psique humana. Dios instruye a sus ministros a estar mansamente instruyendo a los que se oponen a sí mismos, si acaso Dios les da arrepentimiento para el reconocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 2:25. Pablo dijo, la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Romanos 2:4. Y en el libro de los Hechos encontramos que Dios también a los gentiles, a los que se les concedió arrepentimiento para vida. Hechos 11:18. Aquellos que desean un arrepentimiento piadoso deben buscarlo de Dios. El verdadero arrepentimiento representa un cambio permanente de dirección. Es un compromiso con un rumbo del que no hay vuelta atrás. No es un rastro temporal de aserrín, una respuesta emocional lacrimógena. Es algo mucho más profundo y mucho más profundo. El arrepentimiento representa un compromiso total, un punto de no retorno. Te coloca en un curso directo a la vida eterna. Representa un abandono completo de las obras muertas de tu antigua forma de vida. Es el primer gran paso hacia la eternidad. Es de extrañar entonces que Dios incluya el arrepentimiento de las obras muertas como una de las doctrinas cristianas básicas y más fundamentales. La fe en Dios. La fe es una doctrina bíblica fundamental. Es absolutamente necesaria para la salvación. Nadie puede obtener la vida eterna sin ella. Pero, ¿qué es la fe de todos modos? ¿Es solo confianza ciega? ¿O se basa en algo mucho más sustancial? Quizás un ejemplo proporcionaría la mejor explicación. ¿Cómo se expresó la fe de Abraham? Se le ha llamado el padre de los fieles. Su ejemplo debería decirnos lo que constituye la verdadera fe. Dios le prometió a Abraham que llegaría a ser un padre de muchas naciones. Romanos 4:17. Y sin embargo, de 99 años, y a excepción del ilegítimo Ismael, no tenía hijos y su esposa Sara había pasado la edad fértil. Pero Abraham no miró el hecho crudo de la menopausia anterior de Sara o su propia aparente impotencia. Solo esperaba la promesa de Dios de convertirlo en padre. Y no siendo débil en la fe, no consideró su propio cuerpo ya muerto cuando tenía como 100 años, ni la muerte del vientre de Sara. No se tambaleó ante la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente persuadido de lo que Él, Dios, había prometido, Él, Dios, también podía cumplirlo. Romanos 4:19-21. Ahí lo tienes, una definición bíblica de fe. Se expresó con palabras ligeramente diferentes a los cristianos judíos. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. El hecho de que Dios había prometido era toda la evidencia que Abraham necesitaba. No necesitas fe para algo que ya posees. La fe gira en torno a algo que no se ve, algo que aún no tienes. Romanos 8:24-25 prueba el punto. Porque por la esperanza somos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que el hombre ve, ¿por qué espera? Pero si esperamos lo que no vemos, entonces lo esperamos con paciencia, escribió el apóstol Pablo. El apóstol de los gentiles fue él mismo un ejemplo de fe viva. Como prisionero, Pablo abordó un velero con destino a Italia. Advirtió al capitán que la carga y los pasajeros estarían en peligro si emprendían el viaje, pero su advertencia no fue escuchada y no mucho después, 3 días de clima severamente tormentoso quitaron toda esperanza de que alguien a bordo sobreviviera.
Aunque toda la evidencia física, lo que podían ver, el remolino tempestor que los rodeaba, indicaba lo contrario, Pablo se puso de pie y dijo: no habrá pérdida de la vida de ningún hombre entre vosotros, porque esta noche estuvo junto a mí el ángel de Dios, diciendo: no temas, Pablo, es necesario que te lleven ante el César, y he aquí, Dios te ha dado a todos los que navegan contigo. Por tanto, señores, confiad, porque creo en Dios que será como me fue dicho. Hechos 27 del 22 al 25. Pablo tenía fe en Dios porque creía en Dios. Tenía la convicción incuestionable de que Dios realmente haría lo que había prometido. El patriarca Noé precedió a Pablo como un ejemplo perdurable de fe para con Dios. El escritor de Hebreos resumió la fe de Noé en Hebreos 11:7. Por la fe Noé, advertido por Dios de cosas que aún no se veían, movido por el temor, preparó una arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es por la fe. Hebreos 11 es conocido en los círculos teológicos como el capítulo de la fe, y bien debería serlo porque está lleno de fe en Dios ampliamente demostrada en las vidas de los patriarcas, profetas, reyes, jueces, plebeyos e incluso una prostituta arrepentida de Dios. Un ejemplo muy negativo sirve para ilustrar este punto crucial. Fe en Dios implica simplemente creer lo que Dios dice. Nuestros primeros padres sabían que Dios existía, sabían que Él era su creador. Vieron con sus propios ojos y escucharon con sus propios oídos cosas que nosotros, en este siglo XX, simplemente no tenemos el privilegio de escuchar o ver. Dios les había dicho a nuestros primeros padres que seguramente morirían si comían del fruto prohibido. Pero Adán y Eva no creyeron en Dios. En cambio, creyeron a Satanás. Adán y Eva tenían muy poca fe en Dios, pero irónicamente parecían poseer una especie de fe pervertida en las seguridades de Satanás el diablo. Ahora que entendemos, por ejemplo, positivo y negativo, qué es la fe, necesitamos definir su relación con la salvación. Una vez más, la fe es absolutamente necesaria para la salvación eterna. Ni una sola persona entrará en la familia de Dios sin fe. Al resumir su ministerio para los ancianos de Éfeso, Pablo explicó cómo había testificado al pueblo judío y a los griegos arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. Para comenzar el proceso de salvación, debes tener fe en la sangre de Cristo, su sacrificio expiatorio por tus pecados. Por supuesto, también debes creer y saber que Dios existe. El que se acerca a Dios debe creer que Él es. Hebreos 11:6. Y debes creer que una de las razones por las que Dios envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra fue para derramar su sangre a fin de borrar tus pecados pasados. Ver Juan 3:16. Pablo lo expresó de esta manera: a quien Dios puso por propiciación por la fe en su sangre, para declarar su justicia para perdón de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Romanos 3:25. Y por eso debemos creer en el sacrificio de Cristo como un evento histórico que Dios aplica al pecador arrepentido, ahora en este tiempo presente. ¿Recuerdas a Tomás, el discípulo que dudaba? Jesús le dijo: Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no han visto y han creído. Juan 20:29. Nunca has visto a Jesucristo, yo tampoco. Y sin embargo, nuestra propia salvación depende de nuestra firme creencia de que Él fue una persona histórica, que Él era miembro de la deidad, que sufrió, sangró y murió a causa de nuestros pecados, y que resucitó para vivir para siempre. Creer en la sangre de Cristo, fe en su sacrificio por los pecados pasados, implica creer lo que Cristo dijo. No puedes creer realmente en el sacrificio de Jesús sin creer en su mensaje, el Evangelio del Reino de Dios. En la primera gira evangelística de Jesús, Él dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Una vez que una persona ha escuchado el verdadero Evangelio del Reino de Dios y ha actuado de acuerdo con él, arrepintiéndose, al ser bautizado y recibir el Espíritu Santo de Dios como un regalo, ver Hechos 2:38,
Dios imparte a ese individuo la fe misma de Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que la fe es don de Dios, escribió el apóstol Pablo, Efesios 2:8. No puedes desarrollar esta fe salvadora hacia Dios. Es su regalo para ti en una conversión real. Observe Gálatas 2:16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Comprenda el hecho de que Pablo no dice por la fe del hombre en Jesucristo, aunque ese es el punto de partida. Dice por la fe de Jesucristo, lo que significa la fe de Cristo. En resumen, ¿cómo puede poseer la fe en Dios esta fe salvadora de Jesucristo? En primer lugar, debes arrepentirte de las obras muertas. Luego debes ser bautizado como un símbolo de tu fe en la preciosa sangre de Cristo, para borrar tus pecados pasados, enterrando tu viejo yo en una tumba acuática. Entonces recibirás una porción de la misma fe de Jesucristo que, si se nutre adecuadamente, eventualmente resultará en tu salvación final, la vida eterna en el reino de Dios. La doctrina de los bautismos. El rito simple y sin pretensiones del bautismo está destinado a marcar un cambio milagroso en ti. Es testificar que te has embarcado en una forma de vida nueva, limpia y correcta que terminará en completa satisfacción, recompensa sin restricciones, éxito total y felicidad sin fin. Dios quiere que te des cuenta de esto y aproveches al máximo su generosa oferta. La mayor parte de la cristiandad entiende en parte que el bautismo es una doctrina fundamental de la religión de Dios, pero muy pocos capturan el concepto abrumador que su simbolismo pretende inculcar. Miremos hacia atrás en el pasado y lleguemos a entender más perfectamente lo que Dios está revelando. Desde el principio, Dios ha querido que los hombres estén limpios física, mental y espiritualmente. Diseñó un elaborado sistema ritual para su iglesia del Antiguo Testamento para imprimir esta gran lección. Él quiso que tú y yo encontráramos en el Nuevo Testamento la rebosante plenitud espiritual que viene a través de Jesús el Cristo. Gálatas 3:24. Pablo escribió el libro de Hebreos a los cristianos judíos para ayudar a aclarar esto. Muestra cómo el ritual del Antiguo Testamento encuentra plena expresión espiritual en Cristo. Estos judíos sabían acerca de los lavados, bautismos, del ritual, Hebreos 9:10. Sabían de la limpieza prescrita de la ropa de las personas, de los sacerdotes, Éxodo 19:10-14 y Levítico 8:6. Pero la mayoría de la gente hoy en día no ha entendido los hechos relacionados con el bautismo precristiano de Juan. Recuerde que Juan el Bautista fue aceptado por su comunidad. Esta no fue una acción nueva e inusual. Los fariseos y saduceos no habrían tenido tratos con nadie que contradijera las tradiciones de los ancianos. Mateo 15:1-2. Pues incluso rechazaron a Jesús porque no podían comprender la aplicación espiritual que él hizo de la instrucción del Antiguo Testamento. Pero sí aceptaron la enseñanza de Juan sobre el bautismo. Los saduceos y fariseos, tal vez aún sin haber oído hablar de Jesús, acudieron en masa a Juan queriendo ser bautizados. Evidentemente, los que no se arrepintieron solo querían recibir una marca de distinción religiosa. Querían anunciar su justicia, parlotear y jactarse de su aceptación por parte de este reconocido y rústico profeta de Dios. Mateo 3:1-7 y Marcos 1:4-7. Pero Juan estaba haciendo la obra de Dios, estaba llamando a sus compatriotas al arrepentimiento, al cambio. Quería pruebas de que estaban haciendo algo para cambiar sus vidas miserables y malvadas. Seleccionó a aquellos que no se volvían a Dios con una contrición y obediencia desgarradoras. Él no participaría en el bautismo de los que se aferraban a sus viejos malos caminos, pecados, obras muertas. Su bautismo fue como el propósito de simbolizar a las personas espiritualmente limpias, aquellas que habían cambiado tanto que podían aprovechar el próximo sacrificio del Mesías para la remisión, el perdón de sus pecados. Juan estaba ocupado predicando y bautizando cuando Jesús entró en escena. Jesús puso su sello de aprobación en el bautismo de Juan al someterse al mismo rito que las personas que estaban hartas de sus pecados
y anhelaban lo suficiente el perdón como para dar fruto, demostrado por vidas cambiadas y justas, obedientes a Dios. Jesús dijo que su bautismo cumplió con toda justicia. Mateo 3:15. Más tarde, después de su muerte y resurrección, ordenó expresamente a sus discípulos que siguieran este mismo procedimiento cuando encontraran personas que realmente aceptaran, creyeran e hicieran lo que él enseñó. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19, 20 y Marcos 16, 16. El bautismo es la puerta simbólica a la justicia. Debes pasar por esa puerta si vas a entrar en la vida eterna. No hay otra manera. El lavado ritual puede limpiar ollas, sartenes, ropa y piel, pero el agua no puede hacer nada para limpiar la mente del hombre. No puede alcanzarlo espiritualmente. Pero el bautismo de Juan agregó más color a la imagen del plan de salvación de Dios. Señaló la necesidad judía de mejorar en la observancia de la ley eterna de Dios. Insistió en que debían aceptar el gobierno de esa ley. Juan reconoció que su enfoque mental de la vida debe estar de acuerdo con la dirección de Dios. Las personas deben desarrollar la disciplina y la voluntad de vivir por cada palabra de Dios. Mateo 4:4 y Deuteronomio 8:3. Juan sabía que se requeriría aún más que esto si las personas finalmente iban a entrar en el reino de Dios. Él dijo: a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero él, Jesús, que viene después de mí, os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Mateo 3:11. El bautismo con el Espíritu Santo es el bautismo supremo hacia el que presionamos. Esta es la forma más alta de bautismo. La única forma en que el pecado, que es el resultado de una acción mental distorsionada, puede ser remitido y borrado, pagado, es a través de la muerte. Romanos 6:23. Si se nos dejara pagar por nuestros propios pecados, la muerte descendería sobre nosotros y no podría haber esperanza para el futuro. Solo el olvido negro. Pero Dios es misericordioso. Incluso cuando aún estábamos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Pagó toda la deuda que nos agobia. Somos libres cuando aceptamos su pago en nuestro lugar y así podemos vivir. Romanos 5:8, 9. Pero eso no quiere decir que solo usemos el sacrificio de Cristo y sigamos alegremente nuestro propio camino. Se exige un cambio completo cuando se ha pagado un precio tan alto para que podamos vivir, porque habríamos muerto sin este pago. Dado que Cristo ha estado dispuesto a morir por nosotros, entonces debemos estar dispuestos a morir por Él. Cuando somos bautizados, imaginamos nuestra disposición a participar en la muerte, tal como Él lo hizo, para que la bondad, la piedad, semejanza a Dios, prevalezca en nuestras vidas. Romanos 6:3. Imitaremos la forma en que vivió. Él no quebrantó la ley de Dios en un pequeño punto. Mateo 5, del 18 al 20. Nosotros tampoco deberíamos. Murió horrible e ignominiosamente para que las personas que reconocen sus defectos pudieran ser lavadas y recibir una nueva vida, una forma de vida espiritual arrepentida y cambiada. El bautismo representa el entierro de nuestras viejas costumbres, una voluntad de dejar que nuestras viejas costumbres se hundan en la tumba para que se conviertan en nada, la putrefacción de nuestras propias costumbres cubiertas y devoradas por la muerte. Lea Romanos 6 del 4 al 6 con estos pensamientos en mente. Por tanto, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si juntamente fuimos plantados en la semejanza de su muerte, seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que desde ahora no servirán al pecado. Nosotros, porque somos pecadores, morimos en el bautismo desde un punto de vista espiritual. Ya no permitimos que los deseos desordenados de nuestra existencia carnal y sensual dicten.
Cristo se hizo pecado para que pudiéramos vivir con rectitud, sin pecado, sin quebrantar la ley. Segunda de Corintios 5:21. Tú y yo debemos ser crucificados espiritualmente con Cristo. Entonces su mente, el Espíritu, entra en nosotros. Vivimos como Cristo viviría. Se entregó a sí mismo por nosotros para ese propósito. Gálatas 2:20, Romanos 6:6-7. El cristiano está muerto a las viejas costumbres del hombre natural. Romanos 6:11-12. Ya no se ajusta a la forma en que las personas responden naturalmente a la vida. Su mente se renueva. Él prueba lo que Dios quiere y lo hace. Romanos 12:2. Esta forma es completamente diferente. La inmersión espiritual que acompaña al bautismo en agua limpia la mente del hombre. Los estímulos materialistas, egoístas, vanos, mundanos, carnales, sensuales ya no prevalecen. Todas las formas que son contrarias al espíritu ahora son aborrecibles. Esta inmersión espiritual, el bautismo, se promete a todas las personas arrepentidas. El día en que se fundó la Iglesia Cristiana del Nuevo Testamento, los conversos afligidos por la conciencia imploraron a los apóstoles que les dijeran lo que debían hacer para estar bien con Dios. Pedro les dio la respuesta autoritaria y sencilla: arrepentíos y bautícese, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Esas personas y todos los cristianos verdaderamente bautizados desde entonces fueron bautizados, sumergidos en un solo cuerpo, y todos han sido infundidos con el Espíritu Santo, la santa mente de Cristo. Tener esa mente espiritual significa que la suciedad de la naturalidad se lavó. El hombre ahora piensa, actúa y hace lo que Dios quiere que haga. Es un hijo espiritual engendrado de Dios. Un día nacerá en la misma familia de Dios para estar con el Padre y el Hijo para siempre. El bautismo reúne en grandeza simbólica tres maravillosos dones de Dios. 1. La preciosa sangre redentora de Cristo. 2. El agua de la regeneración. Y 3. El Espíritu Santo. El bautismo representa la cobertura completa de un cadáver colocándolo en una tumba de agua. Pero como hemos visto, se representa mucho más en esta ilustración. Así como el viejo cuerpo muerto del converso es sepultado en el bautismo, literalmente se lava y limpia. Esta inmersión y lavado completo del exterior simboliza el lavado y la regeneración internos, mentales, morales, de la mente. Un hombre es lo que piensa su mente. El cristiano bautizado sale de su tumba acuática con una mente completamente diferente, una forma diferente de pensar sobre la vida y la forma de resolver sus problemas. Es como si él, como Cristo, hubiera resucitado. Las restricciones de la carne ya no predominan ni entorpecen. Existen nuevos valores, comienza una nueva vida. La vieja manera, el anciano, queda muerta en la tumba. Los valores espirituales tienen prioridad. Se hace todo esfuerzo para satisfacer a Dios. No mucha gente entiende cómo Dios ha querido desde el principio que todos los hombres sean bautizados. Ahora conoces esta gloriosa verdad fundamental de la religión cristiana. Imposición de manos. Esta doctrina es de importancia crítica para el cristianismo porque muestra que Dios obra y trata con la humanidad a través de seres humanos falibles e imperfectos que Él elige y aparta para su propósito. Desde los libros de Moisés hasta el libro de Apocalipsis, encontramos que la ceremonia de la imposición de manos se usa en una amplia variedad de circunstancias. Se realizaba como una ceremonia oficial, generalmente por un individuo ordenado o comisionado por Dios. La ceremonia se centró en que el siervo de Dios orara en voz alta mientras colocaba sus manos sobre el destinatario de sus peticiones. Era una petición formal a Dios, generalmente para una bendición, don o autoridad específica como en la ordenación. Por lo general, una ceremonia simple y corta, pero llena de significado. Notemos algunas de las formas interesantes y variadas en que los hombres de Dios han usado la imposición de manos. Ordenación.
Uno de los primeros ejemplos bíblicos registrados de esta doctrina se encuentra en Éxodo 29 durante una ceremonia de ordenación. Y por extraño que parezca, las manos fueron impuestas a los animales por las personas ordenadas. Así es como sucedió. En Éxodo 28:1, Dios le ordenó a Moisés que apartara a Aarón y a sus 4 hijos para que fueran sacerdotes. En Éxodo 29:10 leemos: entonces trae al novillo al tabernáculo, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre su cabeza, y lo degollarás delante del Señor a la entrada del tabernáculo. Los versículos del 15 al 20 declaran que debían hacer lo mismo con los 2 carneros. ¿Por qué hicieron esto? A Aarón y a sus hijos se les ordenó que pusieran las manos sobre las cabezas de los animales para simbolizar sus pecados, y su culpa se transfirió a los animales que luego sufrieran el castigo del pecado que Aarón y sus hijos deberían haber recibido, la muerte. Por supuesto, todo esto tenía un significado simbólico, ya que solo la sangre de Cristo realmente expió el pecado. La imposición de manos en este ejemplo simbolizaba la limpieza y purificación de los sacerdotes a través de la transferencia de sus pecados a los animales. Pronto veremos que la imposición de manos a menudo simboliza una transferencia, transmisión o concesión de dones, bendiciones o autoridades especiales, elementos que literalmente no tienen precio, cosas que solo Dios puede dar. Luego lleven a los levitas a la puerta del tabernáculo mientras todo el pueblo mira. Allí los jefes de las tribus impondrán sus manos sobre ellos, y Aarón, con un gesto de ofrenda, los presentará al Señor como regalo de toda la nación de Israel. Los levitas representarán a todo el pueblo en el servicio al Señor. De esta manera, consagrarás a los levitas de entre el resto de los hijos de Israel, y los levitas serán míos. Después que los hayas santificado y presentado de esta manera, entrarán y saldrán del tabernáculo para hacer su trabajo. Números 8, del 9 al 11 y 14 y 15. Por supuesto, las manos de los líderes no tenían cualidades mágicas o místicas. Simplemente simbolizaron y enfatizaron formalmente que Dios, no el hombre, les dio autoridad y los apartó para un trabajo en particular. Dios los comisionó y los otorgó autoridad y jurisdicción para hacer su obra. Esto demuestra nuevamente una de las grandes lecciones de la imposición de manos, que Dios obra a través del hombre, incluso al ordenar a sus propios siervos. Observe el ejemplo del Nuevo Testamento de la ordenación de diáconos en Hechos 6. Los 12 apóstoles habían elegido a 7 hombres para que fueran diáconos, a los cuales pusieron delante de los apóstoles y después de orar les impusieron las manos. Versículo 6. Hechos 13, 2, 3 registra las ordenaciones de Bernabé y Pablo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: sepárame a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Y después de ayunar y orar y de imponerles las manos, los despidieron. Una vez más, la voluntad de Dios fue llevada a cabo por sus ministros, orando e imponiendo las manos sobre los que Él había elegido. Este fue otro ejemplo de la autoridad de Dios a través de sus siervos humanos ya ordenados y elegidos: recibir el Espíritu Santo. Cristo dio a los ministros de su iglesia la autoridad para bautizar a los que verdaderamente se han arrepentido de sus pecados. Junto con el acto físico del bautismo se promete el Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Se supone que millones de personas han sido bautizadas, pero a muy pocos se les ha impuesto las manos para recibir el Espíritu Santo después del bautismo. Observe el ejemplo de Hechos 8. Felipe fue a la ciudad de Samaria a predicar el Evangelio. Muchos creyeron y fueron bautizados. Cuando los apóstoles en Jerusalén se enteraron de que el Evangelio había sido predicado en Samaria, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, cuando descendieron, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había caído sobre ninguno de ellos, sino que solo ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Versículos 5 al 17. Fíjate que habían sido bautizados días o incluso semanas antes y no habían recibido el Espíritu Santo. Dios lo había retenido hasta que Pedro y Juan les impusieran las manos. Dios respetó el orden y la autoridad que confirió a sus ministros.
Él concedió su espíritu cuando les impusieron las manos. Un aspecto interesante de Hechos 8 es la historia de Simón, el mago. Él también fue bautizado en Samaria cuando los demás lo fueron. Después de ver que los demás recibieron el Espíritu Santo cuando Pedro y Juan les impusieron las manos y oraron, desesperadamente quiso el poder para hacer lo mismo. Y viendo Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dame también este poder, para que a cualquiera que yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo». Versículos 18 y 19. El punto es que Simón reconoció que los apóstoles realmente tenían autoridad dada por Dios, autoridad que vio demostrada a través de la imposición de manos. Curación. Cristo dio el ejemplo en la sanidad. Lucas 4:40. Dice: «Y cuando el sol se ponía, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los trajeron, y puso sus manos sobre cada uno de ellos y los sanó». Marcos 6:4-5 relata otro ejemplo. Cuando Cristo vino a su propia comunidad, encontró tan poca fe que comentó: «Un profeta no carece de honor, sino en su propia patria y entre sus propios parientes y en su propia casa». Y allí no pudo hacer ninguna obra poderosa, excepto que puso sus manos sobre unos pocos enfermos y los sanó. En Hechos 28:8 encontramos que Pablo también impuso sus manos sobre el padre de Publio para sanarlo. Con respecto a sus ministros verdaderos, Cristo declaró: «Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán». Marcos 16:18. Mientras que muchos cristianos profesantes no saben nada de la promesa de Dios de sanar, otros se burlan públicamente y muestran lo que creen que es el poder sanador de Dios. Santiago 5:14 es un mandamiento de Dios a los enfermos. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Las manos de ningún ministro son especiales o santas. Ningún aceite de oliva tiene ningún poder misterioso. Es Dios mismo quien sana a través de su Espíritu Santo. Pero Él ha prescrito un acto físico para mostrar nuestra fe y confianza en Él y para mostrar nuestra aceptación de la autoridad que Él ha puesto con sus siervos. El libro de Génesis contiene un ejemplo muy conmovedor de la imposición de manos cuando Jacob bendijo a sus 2 nietos. Jacob era un anciano y sabía que su tiempo era corto. Le pidió a su hijo José que le trajera a los 2 niños. Israel, Jacob, estaba medio ciego por la edad, de modo que apenas podía ver. Entonces José acercó a los niños a él, los besó y los abrazó. E Israel dijo a José: «Nunca pensé que volvería a verte, pero ahora Dios me ha permitido ver también a tus hijos». José tomó a los muchachos de la mano, se inclinó profundamente ante él y los llevó a las rodillas de su abuelo. Efraín a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero Israel cruzó los brazos y los extendió para poner las manos sobre la cabeza de los muchachos, de modo que su mano derecha estaba sobre la cabeza de Efraín, el muchacho menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, el mayor. Lo hizo a propósito. Luego bendijo a José con esta bendición: «Que Dios, el Dios de mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha pastoreado toda mi vida, bendiga maravillosamente a estos niños. Él es el ángel que me ha guardado de todo daño. Que estos muchachos sean un honor a mi nombre y a los nombres de mis padres Abraham e Isaac, y lleguen a ser una nación poderosa». Génesis 48 del 10 al 16. Jacob pasó a bendecir a los niños individualmente, transmitiendo las bendiciones prometidas a Abraham. La imposición de manos fue un símbolo de esta transferencia por la autoridad de Dios. La ceremonia de la imposición de manos es muy relevante para esta sociedad, para ti y para mí. Dios está vivo y trata activamente con la humanidad hoy en día a través de un grupo físico de seres humanos, una iglesia que hace su obra. Y Él ha provisto en este tiempo, como la Biblia registra que siempre tiene guías espirituales, ministros, para representarlo, para supervisar su iglesia, y les ha dado una cierta cantidad de jurisdicción para llevar a cabo sus trabajos. La imposición de manos es la ceremonia externa utilizada en la delegación y el uso de esa autoridad. Dios lo respeta y también nosotros deberíamos hacerlo.
Resurrección de los muertos. ¿Cuál es la verdadera esperanza del verdadero cristiano? ¿Pasará la eternidad descansando en la ociosidad y la comodidad? ¿O pasará la eternidad del cristiano resucitado y recién nacido en una actividad feliz, pero productiva, sirviendo fielmente a su Creador? La mayoría de los cristianos profesantes tienen una idea bastante confusa de cómo será la vida futura en el reino de Dios. Saben muy poco sobre la enseñanza bíblica sobre la resurrección de los muertos. Sin embargo, esta es una de las doctrinas básicas de la Biblia. Hebreos 6:2. Pero, ¿te das cuenta de que puedes saber cómo será en la próxima vida? El profeta Isaías escribió: Desde el principio del mundo los hombres no oyen ni perciben por el oído ni el ojo ha visto, oh Dios, fuera de ti, lo que ha preparado para el que en él espera. Isaías 54:4. Pero el apóstol Pablo explicó que un cristiano puede comprender lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Pero Dios nos las ha revelado a los verdaderos creyentes por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, sí, las profundidades de Dios. 1 Corintios 2, 9, 10. Muchas escrituras hablan de este misterio. Romanos 16, 25, Efesios 3, 3, 5 y 9. Apocalipsis 10, 7. Satanás ha engañado al mundo entero sobre este tema tan importante de la resurrección de los muertos. Apocalipsis 12, 9. Muchas escrituras revelan que el mundo entero está en tinieblas, ignorancia y superstición. La sencilla enseñanza bíblica sobre el tema de las resurrecciones ha estado sumergida en la oscuridad durante muchos siglos. No hay comentarios bíblicos ni diccionarios a los que pueda acudir para obtener la verdad sobre este tema. Invariablemente se te da una mezcla nociva de verdad y error, luz y oscuridad. Pero ya es hora de que los cristianos profesantes vayan directamente a la palabra de Dios para aprender la verdad real y no adulterada. Cuán engañado se ha vuelto el mundo sobre este tema vital de las resurrecciones. Una creencia común se expresa en la edición de 1972 de The World Book Encyclopedia. La mayoría de los cristianos creen que en el último día del mundo todos los muertos volverán a la vida. Llaman al día del juicio, porque Dios juzgará a todos. Resurrección, 16, página 245. Algunos creen que al morir sus almas van inmediatamente al cielo, al purgatorio, al limbo o al infierno. El Catecismo Menor de Westminster, pregunta 37, establece la doctrina de que los cuerpos de los muertos descansan en sus tumbas hasta la resurrección, pero que sus almas pasan inmediatamente a la gloria, el cielo. Este era el punto de vista de los reformadores. Muerte de New Herzog, Enciclopedia del Conocimiento Religioso, 1911, página 382. De acuerdo con esta enseñanza, el cuerpo debe descansar en la tumba hasta que el alma pueda reunirse con él en la resurrección. Si los justos ya están en la bienaventuranza celestial, ¿es lógico pensar que se les haría regresar a esta tierra para reunirse con sus cuerpos? Hay varias referencias en el Antiguo Testamento a la resurrección, pero solo el profeta Daniel comienza a insinuar que podría haber más que una resurrección. Daniel escribió: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y aborrecimiento eterno. Daniel 12:2. Y en el Nuevo Testamento Jesucristo dijo: viene la hora en la cual todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que han hecho el bien hasta la resurrección de la vida eterna, y a los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, juicio. Juan 5, 28, 29. El apóstol Pablo, cuando hablaba ante Félix, el gobernador de Judea, dijo que tenía esperanza para con Dios de una resurrección, en la cual afirmó Pablo
también creían los judíos. Le dijo claramente a Félix que habrá resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hechos 24:15. En ninguno de los pasajes anteriores se especifica el factor tiempo. Sin embargo, otras escrituras del Nuevo Testamento lo aclaran. Pablo escribió extensamente sobre las resurrecciones en 1 Corintios 15. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden. Cristo, las primicias, después los que son de Cristo en su segunda venida, luego el fin. Versículos 22 al 24. Ahora, si uno se dirige al capítulo 20 de Apocalipsis, puede ver lo que significa el fin. Pablo se refería al final del reinado de 1000 años de Cristo y los santos en esta tierra. No será hasta algún tiempo después de que hayan pasado los 1000 años que ocurre la segunda resurrección. Ver Apocalipsis 20 del 7 al 12. Jesucristo es descrito en Apocalipsis 19 del 11 al 21 como viniendo en un caballo blanco y luego en el futuro las gobernará a las naciones con vara de hierro. Versículo 15. Los santos resucitados, junto con los santos vivientes, serán arrebatados para encontrarse con Cristo en el aire en su segunda venida, y ellos, como reyes y sacerdotes, reinarán sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. A estos santos Cristo promete: el que venciere, a él le daré potestad sobre las naciones, y él las regirá bajo Cristo con vara de hierro. Apocalipsis 2, 26 y 27. Pero, ¿cuándo y cómo gobernarán con Cristo estos santos glorificados y entonces inmortales? ¿Y por cuánto tiempo? El apóstol Juan fue inspirado para dar la respuesta. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio juicio, y vi las almas de los decapitados, y vivieron y reinaron, gobernaron, con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Juan, en visión, vio a los que habían sido decapitados, ahora resucitados, en la segunda venida triunfal de Cristo, y se les dieron posiciones de gobierno o juicio. Pablo da más detalles de esta gloriosa resurrección de los santos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también a los que duermen en Jesús, Dios los traerá consigo. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con Cristo juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estarán siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, del 14 al 17. Tenga en cuenta que no dice: los santos irán al cielo para encontrarse con Cristo, sino que Él vendrá del cielo a la atmósfera de esta tierra y los santos se levantarán para encontrarse con Él en el aire. Ahora observe una profecía en Zacarías que muestra a dónde irán Cristo y los santos después de esta cita en el aire. Y sus pies, el versículo 1 del Señor, se detendrán en aquel día sobre el monte de los olivos. Zacarías 14:4. ¿Estará solo Cristo en ese momento? Y vendrá el Eterno mi Dios, escribió Zacarías, y todos los santos contigo. Versículo 5. Pero ¿a dónde irá Cristo? ¿De vuelta al cielo con los santos? Y el Eterno será rey sobre toda la tierra, y en aquel día habrá un solo Señor, y su nombre uno. Versículo 9. No debería sorprendernos descubrir que Cristo volverá a estar en el monte de los olivos. Hace casi 2000 años, sus ángeles le dijeron a los discípulos que Cristo regresaría a esta tierra tal como la dejó, y había estado hablando con los discípulos en la cima del monte de los olivos justo antes de que se diera esta promesa. Hechos 1 del 4 al 12. El apóstol Pablo también habló de la venida de Cristo en la trompeta final, el tiempo en que reunirá a sus santos para sí. Ahora bien, hermanos, esto digo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, tampoco la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os muestro un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, porque la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios 15 del 50 al 53. Estos y otros pasajes de las Escrituras muestran que sólo los justos resucitan en la segunda venida de Cristo. Juan muestra que los que habían sido martirizados serán resucitados y a una posición de gobierno durante el gobierno de 1000 años de Cristo. Pero los injustos no resucitarán hasta el final de este periodo. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta, refiriéndose a los mártires, versículo 4, es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre los tales, la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 5, 6. Luego, después de que hayan expirado los 1000 años, Satanás sale a provocar más problemas en esta tierra. Y todavía falta algún tiempo antes de que se lleve a cabo el juicio del gran trono blanco, momento en el cual los otros que aún están muertos, años después de que el milenio haya terminado, son obligados a comparecer ante Dios en la segunda resurrección, cuando tienen su primera oportunidad. ¿Cuál es su garantía de que resucitará cuando Cristo regrese a esta tierra? ¿Cómo puedes asegurarte de que estarás en la primera resurrección a la inmortalidad? Son los que son de Cristo en su venida los que estarán en la primera resurrección. Primera de Corintios 15, 23. Pero, ¿quiénes son de Cristo? Dijo Pablo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, 9. Solo aquellos que son llenos y guiados por el Espíritu de Dios estarán en la primera resurrección, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos engendrados de Dios. Versículo 14. Pablo explicó este nuevo nacimiento que pronto vendrá, porque la ardiente esperanza de la criatura, el hombre, espera la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Eso es lo que espera el verdadero cristiano, anhelando fervientemente el momento en que nacerá en la familia de Dios como un hijo divino y glorificado de Dios. Continúa. Incluso nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, filiación, a saber, en otras palabras, la redención de nuestro cuerpo. Versículo 23. ¿Qué quiso decir con la redención de nuestro cuerpo? Pablo comienza a explicar en el libro de Filipenses. A modo de antecedente, menciona que renunció a todo para servir a Cristo y estuvo dispuesto a sufrir la pérdida de todas las cosas. Filipenses 3, 7, 8. ¿Por qué? Para conocerle a Él y el poder de su resurrección, si de alguna manera llegara a la resurrección de los muertos. Versículos 10, 11. Luego continuó explicando que nuestra ciudadanía es en el cielo. Versículo 20. Y es desde allí, desde el cielo, que esperamos al Salvador, el cual, refiriéndose a Cristo, cambiará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según la operación por la cual pueda sujetar a sí mismo todas las cosas. Versículos 20 y 21. Esta redención del cuerpo, este cambio de carne mortal a un cuerpo espiritual, es la única esperanza que se le ofrece al cristiano. Los santos resucitados, glorificados e inmortalizados vivirán en felicidad eterna por los siglos de los siglos. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni habrá más dolor. Apocalipsis 21:4. Cada uno de estos hijos de Dios, nacidos entonces en la mismísima familia de Dios, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Versículo 7. ¿Tendrán que sufrir más pruebas malvadas? Y no habrá más maldición, y sus siervos le servirán. Apocalipsis 22:3. ¿Qué harán por toda la eternidad? ¿Simplemente sentarse y disfrutar de la ociosidad, la comodidad y el lujo, lamiendo ríos interminables de placeres? No, estarán ocupados y reinarán
gobernarán por los siglos de los siglos. Versículo 5. Y recuerde, sus siervos le servirán por toda la eternidad. Versículo 3. Entonces sucederán las palabras inspiradas en Hebreos 2:8. Has puesto todas las cosas debajo de sus pies, del hombre, porque en cuanto sujetó a todos a él, no dejó nada que no sea sometido a él. Debemos esforzarnos por estar en la primera resurrección. Apocalipsis 26. Se dice que es una mejor resurrección. Hebreos 11:35. Aquellos que resuciten en esa resurrección serán maravillosamente bendecidos por Dios. Juicio eterno. Juicio eterno asusta a algunos. Juicio eterno hace reír a los demás. Para los religiosos, la amenaza premonitoria del juicio eterno presagia una terrible aprehensión de un trono majestuoso sobre el que se sienta un juez severo que mira condescendientemente hacia abajo a un esqueleto tembloroso de una persona que apenas puede evitar que sus rodillas se golpeen entre sí. Para aquellos sofisticados modernos que no son dados a la superstición religiosa, la amenaza arcaica del juicio eterno es considerada con desdén como un antiguo remanente del pasado distante del hombre, un apéndice inútil, una reliquia marchita de una época pasada. Sin embargo, al enumerar claramente los principios de la doctrina de Cristo en Hebreos 6:1-2, el apóstol Pablo concluye estos principios absolutamente fundamentales de la palabra de Dios con la frase juicio eterno. ¿Juicio eterno en la era espacial? Burlas de burla, o tal vez escalofríos de miedo. El juicio eterno parece hacer todo a la mente moderna excepto retratar lo que realmente significa. Dejando de lado por un momento las finas distinciones entre las palabras hebreas traducidas como eterno, olam, ad, y la palabra griega aionios, consideremos por un momento lo que significa la palabra eterno. ¿Cómo podemos expresarlo? Una línea que no tiene fin, la progresión del tiempo para siempre. ¿Cómo puede la mente humana concebir algo sin principio y sin fin? Deja que tu mente divague en el espacio o en el tiempo y luego en ambos. Considere la Tierra, el sistema solar, el Sol, nuestra galaxia, la Vía Láctea en la que la Tierra está escondida en un pequeño rincón, las galaxias dentro de nuestra estructura galáctica local y luego el universo de galaxias en el más allá, todo absorbido en interminables eones de tiempo. Pero lo físico es finito, no importa cuánto tiempo, no importa cuán grande sea. Lo que Dios ofrece es eterno, más allá de lo físico, increíblemente más allá, incomprensiblemente más allá. Los eventos físicos y las esferas de tiempo ya no tienen significado. Cuando se considera la eternidad, 1.000.000 de años pasados en cada planeta en la totalidad del universo se convierte en un momento. Nada en la creación física se aproxima siquiera a la eternidad. Nada físico es eterno. Nada físico será eterno. La eternidad por su propia naturaleza, por la enorme inmensidad inherente a la palabra misma, trasciende lo físico. Esto es lo que Dios nos ofrece, eternidad, más allá de lo físico. La mente humana casi puede comprender el significado de la eternidad. Esto es notable por sí mismo. Podemos comenzar a conceptualizar la eternidad. Podemos pensar en esa línea sin principio ni fin. Podemos pensar en la inmensidad interminable del tiempo que ocurrió antes de nuestro nacimiento y continuará después de nuestra muerte. Podemos considerar la eternidad, pero no podemos comprenderla. Cada vez que lo intentamos, nos frustramos. Nuestros cerebros no resisten, nuestra materia gris se convierte en sopa. Podemos entender lo suficiente para entender que nunca podremos entender. Esa es la singularidad de la mente humana, casi, pero no del todo capaz de comprender. Está allí, la eternidad está allí, pero fuera de nuestro alcance, más allá de nuestro alcance. ¿Es esto una coincidencia? ¿No es extraño que lo que nuestro Creador nos presenta como el objetivo final de la vida humana, la eternidad, sea algo que casi podemos comprender,
pero sin embargo, con la maravilla del misterio que aún lo rodea? Incluso suponiendo que la totalidad del universo sea tan antigua como nos dicen los cosmólogos, unos 10 a 15 mil millones de años, la totalidad de este tiempo, tan incomprensiblemente interminable como parece en comparación con nuestra corta vida de 70 años, es sólo unos pocos segundos fugaces en la inmensidad infinita de la eternidad. Es mucho menos que un pequeño grano de arena en comparación con los miles de millones de toneladas de arena en todas las playas que rodean todos los océanos en todo el mundo. La eternidad como concepto define los límites de la mente humana, casi, por así decirlo, la interfaz entre lo físico y lo espiritual, porque nada físico es eterno. Lo físico, por definición, está sujeto a cambios y decadencia. Ver 2 de Corintios 4:18. Para aquellos de nosotros que estamos extremadamente ocupados todos los días de nuestras vidas, ya sea viajando al trabajo, pasando un día duro en la oficina, haciendo ejercicio, llegando a casa por la noche, cenando, jugando con los niños, tal vez saliendo a una fiesta o al cine y volviendo a casa a la cama, un día realmente lleno en una semana muy ocupada, un año, 365 días, es un tiempo terriblemente largo. Y sin embargo, la realidad de la eternidad siempre está allí, nunca nos abandona, simplemente se ve eclipsada por lo que pueden parecer las necesidades más apremiantes del momento. ¿Cuánto cuestan los huevos ahora? ¿Tendré suficiente gasolina el próximo domingo? ¿Me ascenderán en mi trabajo? ¿Qué película o cine veremos este fin de semana? ¿Cuándo vienen los suegros a visitarnos? ¿Cómo les va a los niños en la escuela? Sin embargo, todo el tiempo, la realidad absoluta de la eternidad del tiempo que seguirá a tu muerte está siempre presente y es siempre real. Si no sientes su presión, te estás engañando a ti mismo. Pero no nos quedamos sin esperanza. El Dios creador, el Dios que nos creó, que diseñó nuestras mentes humanas capaces de casi comprender la eternidad, nos ha dado el conocimiento que ha tenido que ser revelado, de lo que la eternidad puede significar para los seres humanos. Como Pablo describió en esta doctrina culminante de la Iglesia de Dios, el juicio eterno, Dios en su palabra nos lleva más allá, nos lleva a la realidad, nos lleva a la cordura, nos lleva a la eternidad. Para aquellos inmersos en la eclesiástica del cielo e infierno, que durante tanto tiempo se ofreció como modelo bíblico, juicio significa una decisión tomada después de considerar cuidadosamente cada pecado que ha cometido desde la primera vez que golpeó a su hermanito o le respondió a sus padres hasta su último jadeo sibilante como un anciano o una anciana a punto de expirar. ¿Cuántos pecados crees que has cometido en tu vida? ¿Cuánto tiempo le tomaría a alguien leer un relato detallado de cada uno de ellos? Supongamos que la persona promedio peca aproximadamente una vez al día, y dado que Dios dice que un pecado es un pecado, incluiremos todos los pecados pequeños, así como los horrendos. En consecuencia, en la vida promedio, la persona promedio podría pecar aproximadamente 25,000 veces. Por supuesto, algunos de esos pecados requerirían explicaciones más largas, cubriendo de 3 a 4 páginas de material escrito para describir la situación exacta. Otros de estos pecados podrían tomar solo 1 o 2 líneas explicando por qué tuviste que pronunciar esa desafortunada palabra en esa circunstancia imprevista. Ahora, asumiendo en broma que en el futuro Dios tendría que considerar las vidas de, digamos, 10,000 millones de seres humanos y dándole a Dios el beneficio, a pesar de la duda de que Él podría repasar todos los detalles intrincados de cada pecado en el fugaz instante de un segundo, Dios aún le tomaría aproximadamente, y esto es, por supuesto, extremadamente duro, 100 millones de años analizar completamente la totalidad de los pecados de todos. Y por supuesto, Dios no podía hacer un juicio hasta que lo hiciera, o eso podríamos ser inducidos a creer. ¿No es extraño que cuando escuchamos la palabra juicio automáticamente nos sintamos mal? Tenemos un estado de ánimo negativo y deprimente que nos abruma. ¿Por qué la palabra juicio evoca tal reacción?
¿Es esto lo que Dios quiso que su palabra retratara? ¿Es esto lo que Pablo quiso decir en Hebreos 6:2 cuando habló del juicio eterno? No, no lo es. Pero gracias a Dios, nuestro Dios es el verdadero Dios, y el juicio enseñado por la religión de este mundo es tan falaz como tonto. Cuando leemos acerca del juicio en la Biblia, debemos experimentar oleadas de júbilo y gozo, gran emoción, entusiasmo y expectativa con respecto a los fantásticos eventos que nos esperan en el futuro. Para dar lo que debe ser una analogía muy débil, piense en el día de graduación después de 4 años de escuela secundaria o universidad. Ese es el día en que, después de miles de horas de arduo trabajo y clases, tareas, periodos de agotamiento nervioso, tensión y preocupación, finalmente, después de todo eso, una persona lo ha logrado. Ha completado el curso, ha logrado el objetivo. Después de cada graduación, cada individuo ha ganado un nuevo lugar. Por ejemplo, muchos estudiantes de secundaria han sido aceptados en las universidades de su elección. Muchos estudiantes universitarios en las escuelas de medicina, odontología, derecho o profesionales o de posgrado de su elección. En general, hay pocos fracasos, aunque algunos cada año fallan. Pero la graduación para la gran mayoría es un momento muy feliz, un momento de confianza, logros, éxito y alegría. Así será con el juicio de Dios. Solo el día de graduación de Dios será de mucho más que unos pocos años de estudio. Será de toda la vida y las recompensas serán mucho mayores que cualquier diploma o promoción, porque desde la graduación de Dios las recompensas serán eternas. El juicio es realmente una decisión que tu Creador, tu Padre personal en el cielo, el mismo Dios que te da aliento y vida, el ser que escucha tus oraciones y te ama más de lo que cualquier padre amó a cualquier hijo, toma para tu beneficio. El juicio es cuando Dios decide o te informa de su decisión de qué, dónde y cómo pasarás la eternidad. Y para la gran mayoría, este seguramente será el mejor momento de toda su vida, incomprensiblemente mayor que todo lo que han hecho antes. La cena de bodas en Apocalipsis 19:9 y el impresionante cielo nuevo y la tierra nueva de Apocalipsis 21 solo pueden comenzar a insinuar la magnífica realidad que Dios ha planeado para todos los seres humanos. Como Dios el Padre ha estructurado toda la realidad espiritual y física, hay muchas áreas de responsabilidad en el futuro que deben ser llenadas por seres humanos individuales. Es por eso que Cristo dijo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. El universo es un lugar grande y la eternidad es mucho tiempo. Dios tiene mucho que hacer, aunque no sepamos mucho al respecto ahora. Ver Hebreos 2:8-9 y nos ha creado para convertirnos en hijos, para ayudarlo a administrar toda la realidad para alguna vez. ¿Cómo decide Dios qué responsabilidad o posición individual, o como Dios elija llamarla, tendrá cada uno de nosotros en el futuro? Él nos conoce y nos ama personalmente y elegirá la mejor situación posible para cada uno de nosotros. Seguramente cada uno de nosotros tendrá sus propias áreas específicas de responsabilidad, sus propios gustos y disgustos personales. No seremos como estatuas en un jardín o velas en un monasterio colocadas simplemente para adornar o hacer que Dios se sienta mejor. Seremos personalidades reales haciendo trabajos reales, individual y personalmente. Nuestro Padre, vuestro Padre, os conoce personalmente. Conoce el tipo de trabajo, recreación y situaciones que más disfrutas. Él ha diseñado la realidad para darte todo lo que siempre has querido. Pero también tienes una responsabilidad. Tienes que calificar. Tienes que alcanzar los requisitos para la graduación. Y a medida que alcances estos requisitos, Dios determinará que también lo has hecho y te dará tu recompensa en proporción directa a qué tan exitoso has sido. Como dijo Cristo en Mateo 16:27, refiriéndose al tiempo de su espectacular regreso a la tierra. Y entonces Él, Cristo, recompensará a cada uno según sus obras. ¿Cuánto tiempo le toma a Dios juzgar a un individuo? ¿Llega rápidamente a una decisión en unos minutos después de recibir los más y los menos de toda tu vida? ¿O es el juicio un proceso?
Primera de Pedro 4:17 declara que el tiempo ha llegado para que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. De hecho, el juicio y el desarrollo del pueblo de Dios hoy deben tener lugar para que Dios pueda, durante esta era, desarrollar un grupo de este tipo para ayudarlo a juzgar, a gobernar, a desarrollar, a animar a las vastas multitudes de personas a ser enseñadas en el milenio que sigue al regreso de Cristo. ¿Y qué pasa con las multitudes de incontables miles de millones que han muerto hace mucho tiempo y que han sido olvidados para siempre, desde los que murieron en el diluvio de Noé o perecieron por la peste negra, hasta los que fueron vaporizados en la explosión de la bomba atómica sobre Hiroshima? ¿Están estas personas perdidas y olvidadas? ¿Hay un juicio reservado para ellos? Notable e increíblemente, el plan de salvación bíblico, que es un término que suena religioso, que indica el proceso por el cual el Creador eterno trabaja con los seres humanos que creó para traerlos a la familia de Dios, eventualmente estará disponible para todos. Eso significa todos los que han vivido, desde un bebé recién nacido del siglo V que murió después de 2 semanas de una vida laboriosa en alguna provincia atrasada de China, hasta ancianos que han vivido más de 100 años en el Cáucaso de Rusia Central. Todos los que no han sido llamados por Dios en esta vida eventualmente tendrán esa oportunidad tan plena y completamente como cualquiera ha tenido la oportunidad. Todos tendrán su oportunidad, su primera oportunidad en el futuro. Pero, ¿qué pasa con nosotros que estamos participando en esta obra de Dios mundial de una forma u otra? Muchos de nosotros no estaremos en futuros grupos que serán llamados por Dios. Dios solo da una oportunidad a cada individuo, pero esa oportunidad debe ser una oportunidad real. Cuando una persona sabe que hay un Dios en el cielo, que ese Dios inspiró la Biblia y ha abierto la Biblia para que una persona pueda ser bautizada y reciba el Espíritu Santo de Dios, Hechos 2:38, y sea puesta en la iglesia de Dios, entonces, con toda probabilidad, ha tenido su oportunidad. Pero tenemos tanto una oportunidad como una responsabilidad. Una oportunidad de ser llamados por Dios ahora en esta era para ayudar a hacer su obra de testificar y advertir al mundo, y una responsabilidad asombrosa de comprometernos a nosotros mismos y a nuestras vidas con Dios en su totalidad ahora. Cuando Pedro declaró que el juicio debe comenzar en la casa de Dios, estaba dirigiendo sus comentarios a aquellos a quienes Dios estaba llamando. ¿Cómo sabes si Dios te está llamando? No puedo saberlo a partir de ningún análisis de su sangre. Examinar sus ondas cerebrales no ayudará, ni tampoco un electrocardiograma. Sin embargo, hay formas de saberlo. ¿Te conmueves profundamente cuando lees tu Biblia? ¿Realmente comienzas a ver el plan de Dios tal como se describe desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Estás fascinado y emocionado por los conceptos espirituales que ves expuestos y explicados? ¿Y qué hay de tu propia vida personal? ¿Te ves a ti mismo como Dios te ve? ¿Te sientes, por un lado, emocionado y cautivado por las perspectivas para el futuro, por la razón por la que Dios te creó? Y al mismo tiempo, ¿te ves a ti mismo como un gusano inútil, un ser carnal desobediente que necesita desesperadamente ser perdonado de sus pecados por su Salvador?